Hola a todos, me llamo Lucas. Voy a exponer la solución de los ejercicios de la práctica 2 de aplicaciones de sistemas operativos. Bien, el día de hoy vamos a resolver el ejercicio uno primero, que se trata de usar dos tuberías. En este caso, vamos a crear un proceso padre que va a separar líneas pares e impares. Se va a recibir un fichero de texto, va a separar líneas pares e impares y cada tubería va a filtrar el texto con un parámetro que le vamos a mandar. En sí el programa va a recibir tres parámetros. Obviamente necesitamos el fichero, luego necesitamos el primer parámetro va a ser la primera palabra que vamos a filtrar en los pares. Y el segundo va a ser la palabra que vamos a filtrar en las líneas impares. Finalmente vamos a generar dos nuevos archivos. Un archivo de texto con el mismo nombre de los parámetros 1, 2, por ejemplo. Bien, la idea es crear un proceso padre. Vamos a abrir el programa. Bien. Aquí tenemos el programa principal, el main. Vamos a controlar la entrada para recibir correctamente los tres parámetros. Tenemos tres variables constantes que son los parámetros que vamos a recibir. Entonces tenemos aquí dos tuberías. Vamos a crear esas dos tuberías y vamos a crear los dos procesos hijos. Primero uno que se va a encargar de las líneas pares, otro que se va a encargar de las líneas impares, que va a ser esta. Y pues las dos tuberías van a estar esperando que el padre les proporcione las líneas impares y pares según le corresponda a cada tubería. Entonces tenemos el proceso padre que va a leer el fichero y va a enviar a los hijos las líneas pares y las líneas impares. Y cada hijo va a estar filtrando el texto y escribiendo en un fichero. Bueno, esta es la lógica del programa. El padre va a esperar que los hijos terminen correctamente para finalizar el programa. Entonces, vamos a hacer la prueba. Por ejemplo, tenemos aquí ya dos archivos que lo vamos a borrar para no entorpecer. También el otro. Bien. Solo tenemos tenemos la interfaz que hemos desarrollado para facilitar el ingreso de los parámetros y tenemos también el programa y el archivo compilado. Bueno, vamos a ejecutarlo desde la interfaz. Nos pide un fichero de texto. Vamos a enviarle fichero.txt. Vamos a poner el segundo parámetro, que es la palabra que vamos a filtrar en las líneas pares y el otro en las líneas impares. Entonces damos a enter y el programa ya se ha ejecutado. Bien, vamos a abrir el fichero de texto. En este caso tenemos 8 líneas y las líneas impares, que van a ser esta, van a ser para la palabra 2. Vamos a buscar la palabra 2 en las líneas
impares y vamos a ponerlas en el fichero, en su propio fichero 2.txt. Lo mismo con el segundo parámetro. Si encontramos en las líneas pares, que son estas de aquí, si encontramos la palabra 1, lo vamos a poner en nuestro fichero de texto. Entonces vamos a ver la salida. Por ejemplo, 1. En este caso tenemos 1, las líneas 4 y 6, que son los que deberían de salir. Ahora vamos a ver para el segundo archivo. Y nos saldrán las líneas impares, que son las 3 y 7, las únicas que coinciden, en las únicas líneas en las que hay la palabra 2. Entonces se puede verificar que el programa está funcionando correctamente. Y vamos a ver ahora el ejercicio 2. Ok, estamos ahora con el ejercicio 2. El ejercicio 2 consiste en un problema de sincronización, en este caso de productor-consumidor. Nos pide corregir errores y terminar el programa. Entonces, vamos a definir primero el tamaño del buffer, que es de 10. Esto significa que tenemos, vamos a imaginar que tenemos una barra con 10 espacios, 10 cuadritos, por ejemplo, y pues por ejemplo, cada hueco va a estar representado, vamos a tener un semáforo para los huecos para controlar que cuenta el número de ranuras libres, como nos indica, y otro de los elementos, es decir, que los elementos que están ocupando estos huecos dentro del buffer. Se tiene entonces el consumidor y el productor. El productor llena elementos, va a llenar de datos nuestro buffer. Por eso tenemos aquí una función de generar dato. Nos va a retornar un aleatorio entre 0 y 255. Después tenemos un número aleatorio, esto es cuántos datos va a producir nuestro productor. Por ejemplo, si nos devuelve 10, por ejemplo, va a producir 10 veces datos aleatorios entre estos rangos de 0 a 255. Si seguimos bajando, tenemos la función del productor. Entonces tenemos aquí una posición del buffer que es de tamaño 10, como lo habíamos dicho. Tenemos un número aleatorio que va a ser al final la cantidad de datos que va a producir este productor. Vamos a imprimir los datos que va a generar, el dato que va a generar. Luego tenemos un ciclo para ir generando y llenar elementos en el buffer. Tenemos los semáforos que van a controlar la sincronización. Vamos a indicarle que si hay huecos libres, entonces puede ingresar datos en el buffer. Por tanto, aumentamos la posición en la que vamos a insertar el siguiente dato y pues vamos a liberar al semáforo elementos. Vamos a incrementarla para indicar al consumidor que hay elementos que puede consumir, y pues eso es lo que hace nuestra función de productor. Vamos a ver ahora al consumidor de una forma similar. Vamos a tener la posición que va a consumir, un índice de lectura. Vamos a controlar que por ejemplo, cuando el productor ya ha producido todos los datos, el consumidor va a detenerse y ya no va a continuar consumiendo. Entonces, mientras se cumpla esta condición, vamos a seguir sacando datos del buffer, consumiendo por así decirlo. Y pues cuando llegue por la señal de fin, que esto lo va a poner el
el productor en el buffer. Y cuando el consumidor lo lea, va a finalizar el programa. Va a finalizar, el consumidor ya no va a seguir sacando datos del buffer. Entonces, vamos a probar qué es lo que nos muestra este programa de manera rápida. Tenemos el programa y el ejecutable. Vamos a ejercicio 2, vamos a ejecutar. Bien, tenemos aquí, vamos a mostrar que el productor va a generar 61 datos. Significa que 61 veces va a estar llenando datos al buffer. Y pues tenemos aquí todos los datos que está generando. También el consumidor que está consumiendo. Y el programa termina cuando el productor ya ha producido todo lo que necesita y el consumidor ha encontrado la señal de que el productor ha terminado. Bueno, eso sería la solución al ejercicio 2. Ahora vamos a ver el ejercicio 3. Ok, estamos en el ejercicio 3. Nos pide que tengamos ahora 3 hilos de productor y solo un consumidor. Entonces es similar la idea. Tenemos un buffer, tenemos los semáforos que van a controlar los espacios libres en el buffer, los elementos que vamos a estar llenando. Y tenemos igual para las funciones para generar los datos aleatorios y el número de datos que van a producir cada productor. La diferencia es que como tenemos 3 productores, debemos sincronizar también los 3 productores y el consumidor. Entonces tenemos que ir controlando que solo un productor esté ingresando datos en el buffer y que los otros productores estén esperando su turno para llenar datos al buffer. Ok, entonces el consumidor de igual forma tiene que estar controlado por el programa. No puede entrar el consumidor mientras un productor está insertando datos en el buffer. Entonces el consumidor termina cuando recibe las 3 señales de fin de los 3 productores. Es decir, si un productor termina de ingresar todos los datos en el buffer, todos los datos que necesitaba, que tenía que generar, y recibe la señal de fin, entonces estaríamos diciendo que un productor ya ha terminado y que faltarían solamente los 2 productores más. Y cuando el consumidor encuentre las 3 señales de fin, entonces el programa va a terminar. Entonces vamos a probar ahora cómo se vería al ejecutar el programa. Vamos a verlo. Bien, entonces vamos a ejecutar ahora. Vamos a limpiar esto y ejecutamos. Bien. Bien, ya ejecuté el programa. Ahora vamos a analizar los resultados. Tenemos el productor 1 y el productor 3 y el 2, que estarían los 3 aquí. Esto ocurre de forma concurrente y aquí nos indica el número de datos que va a producir cada productor. Cuando un productor termina de generar todos los datos que tenía definido, entonces el consumidor recibe la señal de fin de uno de ellos, y cuando reciba las 3 señales de fin, el consumidor va a dejar de sacar datos del buffer y va a terminar el programa. Bien, eso sería toda mi solución. Gracias a todos por ver.